Influyen las polémicas de Irina Karamanos en el gobierno de Gabriel Boric. Irina Karamanos, la primera y última gabinete Irina Karamanos de la República, dicen algo. Había un tuit que decía, esto se nos salió de las Karamanos. Pero más allá de la broma, más allá de la broma, yo creo que efectivamente son errores no forzados que complican comunicacionalmente al gobierno en una semana que yo creo que es importante para un gobierno que tomó una decisión tan importante como el cierre de ventanas y todas las consecuencias que ello trae en beneficio de la comunidad. Y este tipo de errores distraen el debate, desenfocan la atención, pero creo que tampoco hay que dramatizar porque efectivamente este error se corrigió. La ministra Vallejo fue muy clara, la intención del gobierno no es personalizar este cargo, sino justamente ir dejándolo atrás, ¿no? Que es parte de las promesas de campaña. Entonces yo creo que distrae, es un error comunicacional complejo que hay que trabajar para no cometer, pero no podemos dramatizar como que esto fuera una crisis de gobernabilidad. No, pero no tiene la profundidad de una crisis de gobernabilidad. Pero entiendes que es una resolución exenta del gobierno en donde a la institucionalidad le pone nombre y apellido. O sea, y eso fue un error. Es que es más que un error, es una falla administrativa pero monumental, porque tú a las instituciones del Estado no le puedes poner nombre, es decir, no le puedes poner nombre a la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, no le puedes poner el nombre de Emilia Schneider, por simpático que te parezca. Porque soy muy simpática, pero efectivamente no se puede hacer esta cosa. Por lo mismo, entonces, no será, Emilia, que más allá, que no están teniendo los soportes internos de revisión de los documentos que pueden generarle ahorrarle dificultades de esta envergadura? Yo creo que, por ejemplo, lo que señalaba la ministra Vallejo es que esta decisión no fue visada, me parece, y ahí hay que fortalecer y repensar cómo se hacen estas cosas para no volver a cometer este tipo de errores. Por supuesto, yo en eso no me quiero perder. Cuando usted lo leyó, lo vio, ¿qué pensó? ¿Qué se le vino a la cabeza? A mí me pareció un error bastante como... Pero usted lo vio y dijo, evidente. ¿Qué es esto? ¿Cómo fue? No, dije como... A ver, diga lo que dijo. No, fue como, pucha, que lata tener que en el fondo responder por esto, porque yo creo que también se quedan en segundo lugar el trabajo que ha venido realizando Irina, que es bastante destacable. Por ejemplo, ella ha sido parte también de coordinar la mesa interministerial que tenemos a propósito del mes del orgullo, con las organizaciones de diversidad sexual. Entonces creo que se pierde en todo esto. A mí lo que más me da lata es eso, es como... Pucha, la tensión comunicacional inevitablemente va a estar en otro lado porque es un error administrativo, Camila, que se tiene que reconocer. Alguien podría decir, oye, se están pasando de listos y quieren hacer un culto a la personalidad. A lo menos alguien podría hacer la pregunta. O sea, ¿te parece eso es un error? ¿Cuánto le influye al presidente? ¿Quién se dio cuenta? ¿Cómo no se dieron cuenta? Mira, ¿qué pasa con eso? Yo creo que esto es bastante más profundo que un simple error administrativo. Yo creo que tiene que ver con una forma de ser de este nuevo gobierno. Ya, que en el fondo hay un ego muy grande. Entonces sienten que es normal que muchas de las políticas públicas o que casi que el Estado, que Chile parte con ellos. Ya, eso, recordémoslo, muchas de las palabras, yo me recuerdo el presidente Gabriel Boric el año 2016 decía que el presidente Ricardo Lagos era la peor cara de la exconcertación. Y ahora se saca una selfie. Ahora lo vemos con el expresidente tomándose una selfie. Entonces tú te das cuenta cómo estas cosas les golpea. Porque yo creo que ellos tienen un ego muy grande. Y yo creo que la persona que hizo esto no creyó que estaba mal. Esto no es un error, esto estaba pensado. ¿Es ego o falta de experiencia, diputada? Mira, desde el mes de marzo, Mirna, que ellos ya habían comprado el link, ¿cierto? Este sitio, por decirlo en términos sencillos. Irina Karamanos, gabinete Irina Karamanos. Eso desde marzo. Entonces que digan que esto fue un error de ahora, no, señores. Esto venía pensado hace rato. Pero incluso si era de marzo, ¿es un error, o sea, es un tema de egos o es un tema de franca inexperiencia de cómo se tienen que hacer las cosas en el Estado? Yo diría, Mirna, que es una mezcla entre las dos cosas. Yo creo que efectivamente ellos creen, ¿cierto? Son muy millennial y creen que no necesitan de la experiencia de otros. ¿Usted también es millennial? Sí, pues. Sí, pero No, oiga, a diferencia de los millennials de izquierda, yo creo que la experiencia es súper importante. Está bueno, la encuesta van a empezar a preguntar a los millennials. A los millennials, ¿qué piensan? ¿Qué tan grave es que? Oye, pero más allá de eso... Sí. Lo que les digo es que yo efectivamente siento que aquí hay inexperiencia, pero también hay una cosa de ego, sí. Yo compartí con muchos de los que son ministros hoy día en la Cámara, los 4 años anteriores, y uno los conoce, ¿ya? De hecho, con el presidente de la República, sí, porque mis diferencias son políticas, no son diferencias personales. Claro, yo que son de la misma generación. O sea, con Emilia yo me llevo re bien, porque mis diferencias son políticas. Muy bien. Yo no tengo diferencias personales
La verdad te diría que con nadie. Por lo tanto, yo compartí con el presidente de la República en la Comisión de Constitución muchos años de la Cámara. Y por eso que les digo que yo... creo que ellos están convencidos de que las cosas no es tan grave, no es tan terrible. Ya, pero usted dice, parte conmigo, somos refundacionales. Pero porque eso también fue lo que... Para mí eso es ego. Porque eso también fue lo que vendieron en la campaña, claro. Si no lo digo yo. Pero ellos siempre lo dijeron, oye, si no son 30 pesos, son 30 años y cuántas otras cosas más de consigna. Y que bueno, ahora han tenido que ir retrocediendo porque se han dado cuenta que otra cosa es con guitarra y que no es tan fácil. Entonces, una mezcla es una mezcla de ambas cosas, falta experiencia política para hacerse cargo del Estado, y estos son errores que tienen que ver con inexperiencia y con probablemente un error de principiante, dice alguno. Yo creo que es un error del que se aprende, pero me parece que es una interpretación absolutamente antojadiza que aquí se diga que esto es por una cuestión de ego. O sea, creo que la diputada está en su derecho de creerlo así, de analizarlo así, pero yo creo que también el mismo presidente ha hecho un reconocimiento de Estado al liderazgo de otros presidentes, hemos aprendido también de la experiencia, lo cual no obsta que sí, como coalición, como Frente Amplio, como Prodignidad, hemos tenido, y yo todavía tengo y mantengo un discurso crítico con lo que fueron los gobiernos de la concertación y la derecha. ¿Se había sacado la foto con el presidente Lagos? Creo que una foto da lo mismo. No, pero lo de da fondo lo mismo. es que da lo mismo. Yo creo que una foto, yo me puedo tomar una foto con la diputada Flores y no significa que estemos de acuerdo. Una foto es una foto. Creo que hacerle un reconocimiento al liderazgo de Ricardo Lagos de parte del presidente Boric no tiene nada que ver con que nosotras y nosotros seamos capaces de decir, ok, en estos 30 años creció el país, se salió de la pobreza muchas personas, pero se fomentó una desigualdad tremenda, que hoy día hay un 1% que concentra buena parte de la economía. Solo para llegar al tema, yo creo que el error también se comete porque hay una necesidad que hemos planteado de eliminar una institución que no tiene sentido en la alta dirección pública, que sea designada por un vínculo consanguíneo o no con otra persona. Yo creo que el cargo de primera dama tiene que desaparecer. Y parte de ello es necesario el cambio de nombre. Yo creo que ahí es donde se comete... Solo un segundo. Ahí es donde se comete el error. Porque efectivamente de pasar de un nombre como primera dama, que designa una institución con la que yo no estoy de acuerdo, a un nombre como propio, digamos, es un error. Claro. Pero efectivamente el nombre de primera dama tiene que desaparecer. De encuentro con Emilia. Yo creo que efectivamente contra menos Estado tengamos y la plata se gasta en cosas que realmente le importan a la gente y no en cargos políticos. ¿Usted había preferido eliminar el cargo? No. Y esa fue una promesa que habían hecho, que supuestamente lo iban a eliminar. Entonces, ¿por qué no avanzar derechamente en eso? Pero ¿y la dirección sociocultural? ¿Por qué se acomoda esa transición? Pero momento. ¿Y qué pasa con la dirección sociocultural? Porque usted me dice, ya, se elimina primera dama, me da lo mismo si es gabinete o no es gabinete. El tema es que esta repartición, indistintamente como se llame, se supone que tiene una misión, que son políticas públicas para personas. Hay fundaciones para niños, hay fundaciones para adultos. Se sigue con el legado de Sonrisa para Mujer. Sigue el Chile Crece Contigo. O sea, pero ¿por qué no quedamos en el nombre? Ángeles, tenemos el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. O sea, tenemos un montón de ministerios que podrían... Ya que está de moda la palabra subsumido. Absolutamente. Pero eso no tiene por qué nadie las pesca, diputada, hay que ser Yo creo que efectivamente puede existir un cargo como la dirección sociocultural de la presidencia, pero la mayoría de las atribuciones tienen que distribuirse en los otros ministerios. Esa es mi mirada, pero yo quiero hacer un contrapunto con la diputada Flores. Yo no creo que eliminar un cargo que tenga un origen patriarcal, qué sé yo, medio monárquico como la primera dama, no tiene nada que ver con decir menos Estado. La gente necesita más Estado, justamente por lo que hablábamos anteriormente, porque el narco se toma en nuestros barrios, porque la delincuencia se toma en nuestros barrios. No necesitamos menos Estado. Por supuesto no necesitamos más operadores políticos, pero necesitamos más Pero un Estado que más llegue. pequeño y más eficiente, por supuesto que funcionaría mucho mejor si tenemos un tremendo Estado y mira lo que pasa en las poblaciones. Pero tenemos un Estado que no llega a las personas. Entonces, si nosotros quisiéramos efectivamente hacer las cosas bien, hay que fiscalizar cómo se hace y cómo se gasta la plata pública. Yo creo que ahí hay un tema importante. Y si hay fundaciones que desgraciadamente asevera Ángeles que no las pescan y que no están, digamos, funcionando bien, hay que preguntarse si vale la pena que estas existan tal como están, si hay que cambiarlas, que hay que moverlas quizás a otro ministerio. Yo creo que esas cosas no tienen por qué ser un problema. ¿Y si se fiscaliza bien el uso de los recursos de buena cuenta por parte del Estado y los gobiernos? ¿Sí se fiscaliza bien eso, diputada? Yo creo que no lo suficiente. Yo creo que se ha avanzado efectivamente en entregarle atribuciones a determinados órganos, como Contraloría, por ejemplo, pero yo creo que falta muchísimo todavía en esa materia, porque yo creo que efectivamente, y no solamente en lo central, yo te hablo de los gobiernos locales, por ejemplo, de los municipios, muchos de ellos con tremendas deudas que arrastran en educación,
por ejemplo, en salud, que son, tú no sabes, es un pozo sin fondo que tú le puedes meter mucha plata y que siguen esos problemas. Entonces, yo creo que falta mucha cosa. ¿Puedo poner un ejemplo? Hay un, a propósito de lo, y me hago cargo de lo que yo decía, ¿no? De las fundaciones. Hay una fundación en particular que tiene que ver con las orquestas juveniles e infantiles. Que esa fue tomada precisamente por por este cargo, ¿no? De primera dama o de gabinete, dirección cultural, sociocultural. Claro. Existe hace 55 años, tiene en total, son 7, si es que no me equivoco, estaba buscando el dato, a lo largo de todo el territorio nacional. Entonces, y cuando hablamos recién de delincuencia, de niños y todo, son orquestas juveniles con cero recursos. Pero nadie está diciendo que tienen que desaparecer. No estoy diciendo eso, Francesco. Pero espérate, no. Pero un momento, quiero defender lo que yo planteé. No, yo no estoy diciendo que va a desaparecer. Lo único que estoy diciendo es que hay que tener cuidado porque nos enfocamos en un cargo en particular en que más o menos estado que otros ministerios. Cuando están tan al debe los ministerios en todo orden de cosas, donde no hay presupuesto alguno, y estas son puras fundaciones que hacen un trabajo social, cultural, ni siquiera económico. ¿Pero por qué lo tiene que hacer quien es primera dama o no? No, es que ese es el tema. Porque es un la persona a cargo de esa tarea perdón, no tiene por qué ser pero aquí la contradicción es que eso es distinto. Aquí la contradicción es que ustedes, yo sé que tenemos que ir a terreno, pero aquí la contradicción es que ustedes prometieron que se eliminaba el cargo, qué sé yo, pero entendimos que también ahora la primera dama o no más primera dama va a tener más prerrogativas de política pública. Entonces, ahí uno no entiende. Mira, se elimina, se la cambia FOGI cuenta o más con 18 orquestas sinfónicas propias en todo el país. 18. Claro. A ver, 18. yo quiero responder a eso, porque fui interpelada directamente. Yo efectivamente creo, y así lo ha dicho el gobierno, lo reafirmó la ministra Vallejos, que hay que ir dejando atrás esta institución, transformarla, y eso se ha planteado de forma gradual. El trabajo de Irina está enfocado en eso y también asumir otras responsabilidades que yo creo que paulatinamente tienen que pasar a otros ministerios. Pero yo concuerdo mucho con lo que planteabas tú de que efectivamente esas tareas no pueden quedar votadas. No, pues, porque los ministerios, y aquí yo tengo un punto de encuentro con la diputada Flores, yo no creo que se necesite menos Estado, creo que se necesita más Estado, pero sobre todo que el Estado tiene que pensar dónde se van sus recursos. O sea, hoy día, por ejemplo, priorizar, financiar iniciativas para la juventud, financiar derechos sociales, son cosas que tenemos que hacer y que este gobierno quiere abrir esos debates. A ver, pero una cosa... ¿Estaría para votar por el retiro? Yo mantengo los argumentos que dije anteriormente. O sea, yo creo que aquí es mucho más preferible analizar transferencia, analizar políticas del control del alza del costo de la vida, como lo que hemos trabajado, que ha impulsado el gobierno en el Congreso, como el Fondo de Estabilización al Precio de los Combustibles, donde las bencinas podrían estar en 1.700 hoy día. También aprobamos una herramienta para estabilizar el alza del precio de la luz y evitarla. Yo creo que esa es la línea que hay que seguir. Priorizar la acción estatal para controlar el alza de precios que no llega a las personas, en vez de decirles, bueno, en realidad la solución es use su retiro, use su propia plata y pague la priorización. Acabo de decir que no. Y acabo de decir súper claro que no. ¿Y bonos entonces, diputada? ¿Y bonos entonces? Yo creo que tampoco los bonos son una cuestión de fondo, pero sí sería interesante que el gobierno lo analice. Pero sobre todo yo creo que las medidas tienen que estar puestas, y ahí es una pega para el Ministerio de Economía, Camila, en disminuir el alza del costo de la vida. Porque eso es lo que se sostiene. Pero con respecto al bono, lo que dice la diputada Schneider es súper riesgoso también, porque el bono se supone que es focalizado. El bono es focalizado. Entonces, y genera una incertidumbre tremenda. Y no saca a las personas de la situación en la que están. Sobre todo, ojo, porque siempre se piensa en los más vulnerables, que está bien, pero siempre queda abandonada la clase media. Claro. Y ahí es donde se ha generado, desde mi punto, un germen de disconformidad de la sociedad tremendo y muy legítimo, y además con mucha razón. Yo la verdad no me cierro en ningún caso a debatir un sexto retiro, por el contrario, pero de todas maneras, si digamos las cosas como son, ¿qué ayuda ha tenido el gobierno que ha entregado en este tiempo? Yo mencioné dos. ¿Los efectos en la inflación? Mira, imagínense cómo vamos. A ver, todos dicen que efectivamente esto es culpa de los retiros, pero miren los países donde no ha habido retiros. Están igual o peor con la inflación que nosotros. Entonces yo creo pero es que te le estaría entregando más elementos a la inflación, a eso voy. Sí. A ver, pero lo que pasa, Mirna, es que a la gente cuando tiene necesidad hoy día, porque tú me puedes decir, la diputada puede decir, oye, pero subimos el sueldo mínimo, pero que en términos reales son 14.000 pesos, porque no le sirven de nada con el costo de la vida que tiene la gente. La gente necesita, y no solamente por un tema de ir a comprar cosas, la gente de nuevo se está endeudando. Hagan el ejercicio de ir al supermercado. ¿Cuánta gente va a pagar con tarjeta de crédito mercadería?
y lo pagan en cuotas. Es una derrota brutal. Brutal, porque mucha plata de los retiros se había utilizado precisamente para pagar deudas y de nuevo la gente se está sobreendeudando. Entonces, cuando tú tienes detrás tuyo, delante tuyo la fila del supermercado, uno como dueña de casa que va a comprar y ves que la gente compra leche, huevo, pan y lo paga con tarjeta de crédito y en cuota, es porque efectivamente hay una tremenda carencia, porque no tienen plata. No puede ser. Y esa es la verdad. Entonces, la pregunta porque usted podría presionar más porque el gobierno haga un entregue ayuda bono, no tengo idea. Oye, pero no un retiro, por eso. Pero sería lo ideal. Es que yo creo que pero siempre sería lo ideal, pero ¿cuál es mi tema? Yo fui muy crítica del gobierno anterior de Sebastián Piñera, porque siempre se decía y se le criticaba mucho, y yo también lo hice, de la letra chica. Porque queda mucha gente fuera. Entonces, cuando esas ayudas no son lo suficientemente universales para enfrentar situaciones imagínate cuántos papás escuchábamos hace unos días atrás a propósito de estas vacaciones extendidas de invierno de los niños, que no sabían qué hacer con sus niños esa semana adicional, que le habían adelantado las vacaciones porque no tenían plata para pagar que se los cuide y tampoco para llevárselos de vacaciones. Mire, hagamos una cosa, diputada. Espérese un ratito, diputada, que le doy al tiro la palabra, pero la diputada Pamela Giles, que ella ha sido una de las más fervientes impulsoras de los retiros, acaba de tuitear lo siguiente: muy bien tu día, mostrando a ciudadanos exigiendo un sexto retiro. Parece que no está viendo. Que vengan. Cuando no hay ninguna ayuda y suben los precios, las bencinas, el dólar, todo. La diputada Cami Flores apoyó el quinto retiro, junto a 70 diputadas que nos apoyaron. ¿Qué contesta usted, diputada? Yo creo que es legítima la posición de la diputada Flores, de la diputada Giles. Sin duda los retiros son algo bastante popular, ¿no? Una medida popular, pero creo que tiene el mismo problema que ya delineaba la diputada Flores respecto a los bonos. Y también aquí nuestras compañeras del estudio, que es entregarle plata una vez a las personas, pero luego en 3 meses más esa plata se acaba. ¿Y qué hacemos? Por eso yo creo que lo que hay que priorizar es la acción del Estado para disminuir el alza del costo de la vida. ¿Pero qué más podría hacer el Estado? Ya hemos desplegado 2 mecanismos. Lo del MEPCO, lo de la electricidad. Podemos seguir efectivamente indagando en otros mecanismos que puedan estar relativos a la canasta básica de alimentación y a otros servicios básicos. Y por supuesto, ¿cuánta plata? ¿Cómo? ¿Cuánto cuesta? Cuesta plata, por supuesto, pero ahí es donde tiene que poner los recursos del Estado, porque si no, la situación del alza del costo de la vida va a seguir agravándose. Y yo le quiero contestar a la diputada Flores, o sea, yo aquí no he dicho que por el sueldo mínimo se va a solucionar esta situación, pero si el sueldo mínimo, que es el alza más importante en 20 años, tomando en cuenta la inflación, le va a llegar a 830.000 personas y, bueno, les va a ayudar, o sea, sin duda. Y también creo que es importante que pensemos en el largo plazo, o sea, hoy se necesita dinero, efectivamente, y hay que buscar medidas, pero en el largo plazo, ¿cómo combatimos esta desigualdad que nos golpea ante una crisis? Porque más crisis en el mundo van a haber. ¿Qué hacemos para que la riqueza deje de estar tan concentrada? Y ahí yo creo que es donde las reformas estructurales del gobierno cobran sentido. Hagamos una cosa, diputada. Ya tú quieres entrar con ese tema. Quiero entrar con este tema. Fíjate que tienen en el diario las últimas noticias, porque siempre hablamos de efectivamente cuánto, si es que hay empleo o no hay empleo, pero dice, sepa cuánto demora una persona en volver a tener un empleo con contrato formal, porque ahora hay muchos independientes. Este estudio de la OSEC UDP analizó a más de 2,5 millones de afiliados a cajas de compensación y mutuales de seguridad. Esto el detalle en LUN, usted lo puede leer y todo. Pero fíjate que los hombres se demoran 8,4 meses en promedio en volver a recuperar un empleo con contrato. La mujer está prácticamente lo mismo, 8,3 meses. Pero fíjate que en la región de en Magallanes, 9,6 meses se demora, prácticamente un año. En Tarapacá, 8,6 meses se demora. En Coquimbo, 8 meses. En Santiago, acá en la región metropolitana, 8 meses también. Total, 8,5 meses en promedio. Una vez que tú pierdes la pega. Y si la persona no ha sido previsora, antes te decían, perdona Libardo, antes te decían que tú te quedabas sin trabajo, contrato laboral, y te demorabas entre 3 y 6 meses en encontrar trabajo, y si te demorabas más, preocúpate. Resulta que hoy día puede llegar a ser un año. Pero mira, ¿qué pasa? Lo que dice es, toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. El Estado deberá tomar todas las medidas necesarias para asegurar el goce universal y oportuno de este derecho, contemplando en el artículo que garantiza el derecho a propiedad, Camila. Pero está en el mismo artículo, en el mismo apartado de derechos fundamentales, igual que en la Constitución actual. En ninguna parte habla del derecho a propiedad de la vivienda. Pero habla del derecho a propiedad en general, pues Camila. No, pero te tú eres estamos abogada hablando y del tú sabes así es, que y las por eso con mucha constituciones propiedad y las te lo digo
leyes se interpretan de forma sistemática. No, pero esa es tu interpretación. Pues, cada juez puede interpretar cualquier cosa. Si ese derecho que usted acaba de leer va a motivar al Estado para que el día de mañana las personas tengan su vivienda. Por supuesto, si hay un mandato expreso al Estado, y yo quiero insistir en lo que estoy diciendo. La diputada Flores dice que el derecho a propiedad no está consagrado. Las leyes se analizan como un todo. No es una ley. Disculpa, te paso la palabra. Déjame terminar. No, tú lo acabas de leer. Déjame terminar. El derecho a propiedad está consagrado como un derecho fundamental en la nueva Constitución, igual que en la Constitución actual. Y cuando uno interpreta las leyes como un todo, como un sistema, porque el sistema de leyes de la Constitución es un sistema, está el derecho a propiedad y está el derecho a la vivienda. Entonces, cae de cajón. Pero por eso, si una tiene una vivienda propia, es propia, y si una tiene una vivienda arrendada, es arrendada. Estamos de acuerdo, pero y la ley deberá determinar cómo será la política de vivienda social. El artículo que usted acaba de leer va a motivar el día de mañana al Estado, si es que esto se aprueba. Dice, el Estado debe. Por eso. Pero el Estado debe, por más que uno diga el Estado debe no va a ser de un día para otro. Pero medio ambiente libre de contaminación y muchas otras cosas que claro, no se eso hoy. Pero la pregunta es... No se solucionan todas las cosas con una Constitución. Motiva que el día de mañana las políticas públicas, las leyes, le den una casa propia a las personas. Yo creo que lo motiva justamente tener vivienda no a que la social presten, y tener una como dice la diputada. ¿Qué es eso de estar prestando vivienda? Es que yo creo que eso es un tema que se está instalando, es un absurdo. Sí. La ley debe determinar cómo se va a ejecutar ese mandato del Estado, porque las constituciones solas no determinan el accionamiento. Usted dice que no. Ahora voy yo. Pero a ver, Emilia dice, esta es una interpretación. No, yo no he dicho. Queridos amigos, cuando ella habla de interpretar el sistema, las leyes, por favor, los artículos son muy claros. Y cuando tú vas a alegar algo a un tribunal, tú te refieres a una norma en específico. Y esa norma en específico en ninguna parte habla de que efectivamente tú vas a ser dueño de la casa. Pero tampoco dice que te la van a prestar. Pero, ¿cómo? Pero entonces... No dice que te la van a prestar. ¿Pero qué dice? Que te va a garantizar que tú tengas tu vivienda. Claro. Ya. ¿Y esa qué? ¿Es un arriendo? Como pasa hoy día, que si ya se entregan subsidios de arriendo, es una casa tutelada, como ocurren en algunos casos, por ejemplo, para los adultos mayores. O sea, ese es el campo que desgraciadamente este proyecto de Constitución en algunas cosas se extendió demasiado. Tiene una cantidad de artículos que desde mi punto de vista... ¿Qué hubiese preferido usted? Que diga claramente que se consagra específicamente el derecho a propiedad, el derecho a los fondos de pensiones y el derecho pero en este caso, en vivienda, ya se fue para la pensión. Pero yo te digo, si estamos hablando del derecho a propiedad, dejarlo claro y establecido. Es que yo pero el derecho a propiedad está en la Constitución. ¿De las casas? ¿Del derecho a la vivienda? De la propiedad. De la propiedad privada, ya. Sí, yo solo quiero hacer una acotación, o sea, para la gente que nos está escuchando, es una cuestión de sentido común. Pongámosle que 3 párrafos arriba del derecho a la vivienda está el derecho a propiedad, 3 párrafos abajo está el derecho de vivienda. Cae de cajón que se interpretan juntas, porque ojo, yo no estoy haciendo una interpretación del artículo, sino que le estoy comunicando a quienes nos estén escuchando, que algo que también sabe la diputada Flores, que las leyes no se analizan una por sí sola, o sea, la Constitución no se analiza sola, las leyes no se analizan sin mirar la Constitución, y la pregunta respecto a cómo se van a ejecutar ese mandato del Estado, eso lo deberá resolver la democracia y el Congreso Nacional haciendo leyes que junto con el gobierno. Yo me quedé con la duda de la estafeta de la... Sí, lo que a mí me gustaría saber si ese cargo, saber si usted puede averiguar, diputada, si ese cargo existía antes. ¿Y cuánto se pagaba? No, para efectos de saber, ¿sabe por qué? Para saber si, porque yo en las empresas o sea, el Estado y las empresas del Estado tienen categorías. Entonces no es algo que, por ejemplo, usted, como la empresa privada, que uno gana una cosa, el otro gana otra, en la empresa... se puede dar así, ¿eh? No es como que sea tan... ¿Cómo? Que tú no puedes definir los sueldos así. No, pero por eso te digo, categorías, ¿qué significa? Categoría A, B, C, D, F, G. En escalafón. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque me gustaría saber, diputada, para entender más el punto que usted hace, si ese cargo estaba antes en el gabinete de la primera dama. No tengo el comparativo, no sé, la mayoría de los gabinetes siempre tienen. No, si la pregunta es saber si es que por qué le quiere. Pero saber cuál era el monto de los gobiernos anteriores, eso habría que averígame eso. ¿Ustedes tienen estafeta? No. Yo no tengo estafeta, pero de todas maneras yo concuerdo con la diputada Flores de que hay que hacer un esfuerzo porque los sueldos del Estado y de la dirección pública deberían sus asesores sean de prensa, sean legislativos, jefe de gabinete y lo que tengan. Más o menos, ¿cómo están los sueldos? O sea, yo no voy a andar diciendo cuánto le pago al año a los trabajadores que trabajan conmigo. Pero
pero los ciudadanos tenemos derecho a saber el rango. Con los funcionarios de las y los parlamentarios es distinto porque uno tiene un monto que está asignado a personal. Y eso yo lo puedo repartir en una sola persona o lo puedo repartir en varias personas. No recuerdo ese monto, pero yo sí en mi equipo me preocupo de tratar de pagar sueldos dignos y acorde a la realidad, por supuesto. Yo tampoco me quedo con toda mi dieta, porque creo que las autoridades públicas y en ese sentido ¿Qué hace usted con su dieta, diputada? Hay distintas cuestiones. Una parte se reinvierte, la pongo en el partido, otra parte de un fondo de ahorros, qué sé yo, etcétera, etcétera. Pero yo no me quedo con toda mi dieta porque creo, y ojo, creo que hay que abrir la discusión de los sueldos de las y los parlamentarios, de los sueldos de la dirección pública. Yo creo que es algo a lo que no nos tenemos, y de los asesores, es algo a lo que no nos tenemos que negar. Pero decir que por eso el Estado no financia los derechos sociales, eso es falso. Porque lo que señala la diputada Flores es que esa es grasa del Estado que impide que el Estado llegue a las personas. Eso no es así. No son ese nivel de montos como para que el Estado no pueda comprarle una vivienda a las personas porque hay una estafeta. Pero es que estas cosas se repiten más de lo que uno quisiera. De acuerdo, diputada, hagamos una cosa, es que usted averígüenos ese